Hola artistas, supongo que si alguna vez os habéis quedado hasta el final de una película, y con final me refiero a final, habréis visto la cantidad infame de seres humanos que se necesitan para hacer una producción cinematográfica. Es un trabajo en equipo, y no estoy hablando de un par de personas y departamentos, miles y miles de profesionales con diferentes departamentos y cooperación entre países. Este engranaje lo vais a escuchar muchas veces con el nombre de el pipeline. Y hoy os queremos hablar de esto, el pipeline del cine, y más en concreto, el pipeline de los VFX. Pero primero, vayamos por partes, como dijo nuestro amigo Chuck el Destripador. Primero, necesitamos saber las grandes fases de un proyecto cinematográfico. Y, ojo, digo cinematográfico, pero esto puede servir para cualquier producción audiovisual. Muy fácil. Truco. Todo acaba en ion. Por ejemplo, primera fase, preproducción. Segunda fase, producción. Tercera fase, postproducción. Y la última fase que a mí me gusta incluir en este esquema es la fase de distribución. Porque ya lo veremos más adelante, pero según cómo vayamos a distribuir nuestra pieza de arte, esto puede afectar bastante a las otras fases anteriores. Paréntesis. En esta primera explicación sobre el pipeline general de una producción audiovisual, no voy a estar mucho rato, así que hago un disclaimer, y si me salto algo o cualquier cosa, tenéis cualquier duda, dejadlo en los comentarios y por favor no reventéis el vídeo dislike. ¡Nos van a matar a dislike! Empezamos con la fase de preproducción. Aquí es donde vamos a detallar todo, lo vamos a pensar todo antes de avanzar a las otras fases, así que es una fase muy importante y de las más largas. Aquí es donde vamos a encontrar el guión, ese documento sagrado y dinámico en el cual plasmamos una idea, una historia, algo que queremos contar. En esta fase encontramos la creación de storyboards, partidas de presupuesto, cómo va a ser el vestuario, qué localizaciones vamos a rodar, dónde vamos a ir, cuántos equipos necesitamos. Es decir, a mayor producción, más trabajado tiene que estar esta fase, porque para un proyecto más grande tendremos que pensar mucho más. Luego nos moveríamos a la fase de producción. Aquí es donde nos ponemos manos a la obra y empezamos a rodar. Me gustaría mencionar rápidamente que en esta fase vamos también a ver algo conocido como los SFX, muy diferente que los VFX. ¿Y qué son estos SFX? Aquí os pongo un ejemplo. Pues sí, señores, básicamente es hacer lo que hacemos con los ordenadores, pero en la realidad. Y como podéis ver, es más destructivo y bastante épico. Pero esto va a gustos del director. No voy a entrar en qué es mejor o qué es peor. Simplemente, mi opinión es que la mejor es una combinación de ambos, lo digital y lo práctico. Pero claro, hay que pensar que SFX es más caro. Y luego no va a ser tan fácil cambiarlo, a diferencia de los VFX. Pero continuamos, no me quiero alargar en esto. Después de la producción, seguiría la postproducción. Y aquí es donde nos encontramos la mayoría de frikis, en el cual me incluyo yo, que es los que estamos más rato pues trabajando con ordenadores, que con actores, cámaras y este tipo de cosas. Aquí tenemos trabajo de todo tipo. Tenemos desde coloristas, tenemos a los VFX, tenemos a los artistas de Foley, que básicamente es poner sonido a la película. Sí, esto es un trabajo. Desde pisadas a cómo suena un Transformer cuando se despierta. Por ejemplo, esta es la zona madre de los VFX. Pero ojo, hay que tener en cuenta que, como otros departamentos, los VFX se encuentran casi en todas las fases. Porque, por ejemplo, en la fase de preproducción necesitamos saber qué efectos van a ser SFX o van a ser CG, Computer Generated Image. Continuamos. Luego también se encuentran dentro de la producción, porque cuando están rodando necesitamos el VFX Supervisor, que va a decir si esta luz mejor aquí no, que va a crear un conflicto con la luz para el key, o tendremos a los Data Capture, que van a estar con sus herramientas capturando HDRIs, van a estar capturando paletas de colores, cualquier cosa que pueda ayudar después al artista delante del ordenador. Pero bueno, lo que os digo, no me quiero alargar. Finalmente tendríamos la fase de distribución. Cambia mucho si estamos generando un contenido para una red social o para la gran pantalla, y todo esto hay que tenerlo presente. Hasta aquí. Ahora que ya tenemos una idea general de lo que es el monstruo de una producción audiovisual, vamos a centrarnos en concreto en el pipeline de los efectos visuales. Y os estaréis preguntando ¿qué coño es un pipeline? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué todo el mundo le pone hincapié en esto? Vamos a contar. El pipeline es este organigrama dentro de los estudios que estipula de qué departamento se va a qué departamento y qué departamento vuelve al anterior y va hacia adelante, va hacia atrás, pero también estipula cómo transferimos nuestro proyecto, nuestros ficheros, nuestra data a los otros departamentos, porque evidentemente hay varios softwares, no solo hay uno. Desde Houdini, luego enviamos nuestros efectos a los de Lighting, que utilizan Katana o utilizan Maya, cómo
se van a poner de acuerdo todos estos softwares? Pues para eso tenemos el pipeline. Ahora en muchos estudios se empieza a instaurar algo que ya hemos escuchado alguna vez, es el USD, Universal Scene Description, pero esto está en fase de ahora, se está implementando y cada vez irá mejor. Pero es muy importante tener una buena metodología para transferir todas estas datas y toda esta información, porque si no, tú puedes generar tu efecto, hacer tu trabajo, pero luego por incompetencias del pipeline tardar un montón o perder assets o al menos facilitar el trabajo a otros departamentos. Un pipeline muy básico sería algo tal que así, pero evidentemente no todo puede ser tan fácil y bonito, así que un pipeline normalmente va a lucir rollo así. Y otros estudios tienen pipelines que lucen tal que así. Y sí, señores, he estado en estudios bastante grandes e importantes, de los cuales tienen un pipeline que es bastante lamentable y te quitan las ganas de trabajar. No voy a decir nombres, pero dejad en los comentarios de qué estudio creéis que estoy hablando. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Pues vamos a coger el pipeline de nuestro estudio ideal y lo vamos a separar en 4 partes. La preproducción, esto nos suena, ¿verdad? La producción, nos empieza a sonar. La postproducción, pero ojo, esta la vamos a separar en build y en shot. Y finalmente la fase de distribución. Quiero separar la postproducción entre build y shot porque, por ejemplo, en la fase de build lo que vamos a intentar como estudio es coger los departamentos que podamos automatizar para toda la película. Por ejemplo, no vamos a modelar el personaje en cada plano, simplemente haremos un modelado en una posición neutra, en una T-pose que se conoce, y reutilizaremos ese modelo para todos los shots. O por ejemplo, no vamos a generar una textura para cada shot, sino va a ser las mismas texturas, el mismo look para el mayor número de shots posibles. Ojo, a veces hay que hacer texturas para un shot concreto, pero son cosas que podemos automatizar de forma general para toda la película. En la fase de postproducción de shots vamos a encontrar esos departamentos, en el cual se incluye el mío, que no podemos automatizar. Pongo otro ejemplo. No podemos decirle a los animadores que hagan una animación del personaje principal andando y reutilizarla para cada shot, porque quizá en un shot no están dando a la misma velocidad, o están dando pero sube una acera, o tiene que saltar una caja, y esto no se puede automatizar. Os hacéis una idea, ¿verdad? Luego vamos a ver que también algunos departamentos se pueden poner en build en algunas fases del proyecto, como por ejemplo, si tengo que hacer un personaje, normalmente el CFX, normalmente el TD, una persona que sepa un poco más, va a trabajar con unas animaciones, los cuales son como un walking, un calisthenics, que va a setear todo el setup y va a programar todos los valores, en este caso mi personaje, toda la ropa, el pelo, para ver que funciona en estas animaciones bucle, para luego coger estos setups y copiarlos ya para cada shot. Y luego sí que se iría ajustando cada shot en concreto. Todo es un poco, pensad que en un pipeline todo es dinámico. Pero vamos por fases. Empezamos con la preproducción. Así luciría esta fase dentro de un pipeline de VFX. Empezaríamos con los storyboards. El storyboard es simplemente plasmar el guión en algo un poquito más visual. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un problema muy grande, que no nos permite saber timings o saber si algo se está haciendo aburrido, demasiado largo o no se acaba de entender. Por eso tenemos el departamento de previs. Ellos se encargan de casi hacer toda la película en una calidad muy baja y unas animaciones muy bajas, pero hacen toda la película rollo storyboard, porque esto nos va a dar timings. Vamos a saber si una escena se está haciendo pesada o no se está entendiendo. Normalmente esto, hablando claramente, se subcontrata a otros países como la India, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo, es muy duro, pero eso sí, esos artistas de previs tienen que ser grandes generalistas, porque tienen que hacer rigs, animar, posicionar cámaras, tienen que hacer todo un poco, ¿vale? Que no será máxima calidad, pero tienen que sacar material muy rápido y en ciertas condiciones. Y lo mismo pasa con los pitch beats, que esto es incluso un estado aún más embrionario de un previs, que sirve como para atraer al cliente o presentar algo para que se pueda hacer una idea. Luego tendríamos el departamento de Tech Visualization, que si eres un amante de las previs pero también tienes un bagaje más técnico, este es tu departamento, porque básicamente es sacar información muy técnica que luego puede ayudar al artista. Como por ejemplo, para los que hacemos effects, nos iría muy bien saber qué dimensiones tiene este kaiju para saber cómo aplicar las físicas correctas. O por ejemplo, a qué distancia está la cámara, a qué distancia está el punto focal. Es como intentar plasmar lo que se ha hecho en la realidad ahora en el ordenador. Vamos a ver que hay muchos departamentos de los cuales otros departamentos se nutren mucho, y este sería uno de ellos. Otro gran departamento del cual se nutren muchos otros sería el departamento de arte. Normalmente aquí vamos a encontrar artistas más visuales, más de pintura, escultura, que básicamente es plasmar lo que dice el guión o
peor aún, lo que el director o cliente tiene en mente, porque muchas veces ni ellos saben lo que quieren, sobre un papel o sobre una escultura, para poder ayudar luego a los otros departamentos. Normalmente es aquí donde vamos a ver las personas que hacen concept arts. Es mucho más rápido poder trabajar sobre un dibujo que si lo tuviéramos que hacer en 3D, que es mucho más lento. Y finalmente encontraríamos el departamento de I+D o Innovation and Development. Aquí es donde vamos a ver figuras más técnicas, desde programadores a físicos a matemáticos. Por ejemplo, necesitamos crear una nueva tecnología, y es una tecnología nueva que va a permitir trabajar más rápido, mejor y sacar resultados mucho más impactantes. Esto lo vemos en proyectos más grandes porque requiere de más inversión. Nos movemos ahora al segundo bloque, la parte de producción. Aquí es donde estaríamos en el rodaje, en el real life, en el set. Y así es como luce. Aquí vemos los pocos departamentos que los estudios dejan que vean la luz solar, porque los dejan ir al set. Ellos básicamente estarán todo el rodaje capturando información que luego va a ser transferida a los otros departamentos. También veremos la postura del FX Supervisor, que va a ser seguramente el que al final recoja el Oscar. Empezamos con los Data Captors. Ellos capturan y capturan información del set. Van a hacer los mapas 3D de iluminación, que ya sabemos que se llaman los HDRIs, que luego serán utilizados, por ejemplo, por los lighters o los look depth. También recogerán todo tipo de información de la cámara, como a qué distancia focal está, qué tipo de lentes ha usado, que esto es muy importante para la gente que va a hacer la composición final, que lo veremos más adelante, pero es información que les es muy útil. Sacan miles y miles de fotografías de todo, de los assets, del rodaje, porque toda es información que puede ayudar. También se dedican a escanear a los actores, a los assets, a los entornos, con un sistema que se llama LiDAR Scan, que básicamente es una fotogrametría. Esto será muy útil para hacer digidoubles o cualquier otra cosa que queramos, por ejemplo, desde colisionadores a trackings, muy importante. Y también hay que tener en cuenta que ellos, junto al FX Supervisor, van a ser lo que constantemente estén discutiendo con el director de fotografía, porque muchas veces el director de fotografía quiere poner un foco aquí, porque da una luz muy cálida, muy perfecta, pero esto crea unas sombras terribles para el croma, que esto será un engorro quitarlo después. También encontraríamos el departamento de Motion Capture, o también llamado mocap. Ellos son los encargados de enregistrar cualquier cosa, cualquier información de movimiento, como por ejemplo los trajes de movimiento o los mocap suites. Y finalmente encontraríamos los del Film Scan, que básicamente ellos empaquetan las imágenes, empaquetan las secuencias para luego pasar toda esta información a la gente de Roto o de Prep, que tranquilos, los veremos más adelante. Ahora nos movemos al bloque de postproducción, en concreto la de Build. Aquí empezamos ya a adentrarnos en las trincheras. Encontraríamos primero al departamento de Data Processing, que esta gente reciben todo el material recogido en el rodaje y se dedican a poner orden, desde coger escáneres y limpiarlos, desde los mapas de HDRIs a la información de las cámaras, cualquier cosa que se ha generado durante el rodaje, ellos ponen orden. Luego tendríamos el departamento de modelaje o los llamados modeladores, que ellos, con lo que les llega del departamento de arte, lo que les llega de las previs y lo que les llega de los data processors, van a modelar cada personaje o cada asset que requiera la película. Utilizarán softwares como Maya, como Houdini para cosas más procedurales, o como ZBrush para hacer modelados más orgánicos a partir de geometrías. Muchas veces estos personajes o assets se tienen que mover, tienen que estar animados. Así que aquí entran nuestros amigos de rigging, que normalmente tienen un perfil más técnico y se dedican a crear estas estructuras de esqueletos con controladores para que luego nuestros amigos de animación puedan animar sin romper el modelo. Por ejemplo, si estamos haciendo una persona humana, los de rigging ya se han encargado que el hombro no pueda girar 360 grados. Hay que poner un esqueleto, si no, no se va a poder animar nada. Una vez han modelado a los personajes o a los assets, podemos dar luz verde al departamento de grooming, que ellos son como los peluqueros de los VFX. Se van a dedicar a diseñar y generar el pelo groom para cada personaje o para cada asset. Pensad que no solamente son personajes, también assets. Finalmente, en este bloque de build encontraríamos al departamento de texturing y de look depth, que normalmente van cogidos de la mano y también trabajarán codo con los lighters. Unos crean las texturas, que básicamente son mapas 2D, los cuales luego los pondremos encima de nuestros personajes o assets, y los otros se dedican a la parte más técnica, a definir qué propiedades tiene cada material. Nos movemos ya al último bloque de esta historia, postproducción en shots. Así es como lucen los departamentos de este bloque. Algunos shots no tienen tanta carga de CGI, así que estos pueden
pueden ir directamente a los departamentos de roto y prep. ¿Pero qué es roto y prep? Roto es hacer máscaras de nuestros personajes o assets para poder separarlos de lo que sería el background. Y los de prep se dedican a borrar todo aquello que no queremos que salga. Desde cables, a micrófonos, a personajes que no deberían estar ahí. ¿Os acordáis del Starbucks de Juego de Tronos? Eso es una cagadilla, ¿eh? Y esto muchas veces también se externaliza a países como la India o China. Pensad que una gran parte de un pipeline de VFX es transformar esa información, esa data del mundo real que hemos generado, a información digital, ceros y unos y estas cosas, ya sabéis. Así que hay que hacer lo mismo con la cámara. Tenemos una cámara del rodaje real, pero esta cámara la necesitamos digitalizar. Así que aquí entran nuestros amigos del camera tracking. Escoger la cámara del shot y digitalizarla para luego aplicar esta cámara dentro de nuestros efectos, dentro de nuestras previs, dentro de todo. Ellos utilizan softwares como Nuke, Cintize, 3D Equalizer. Esto se tiene que hacer para cada shot y pasa un poco lo mismo con nuestros colegas de body tracking, que básicamente es lo mismo, pero traquean partes móviles, como la cara de nuestro personaje, por ejemplo. A los que os gustó el departamento de previs, aquí encontramos el departamento de post-vis o post-visualization. Escoger, ahora sí, la cámara tracking que ya hemos generado con lo que hemos grabado, intentar como juntarlo todo así un poco rápido. Pero claro, el resultado empieza a quedar un poquito ya mejor porque ya tenemos personajes reales. Luego veríamos un departamento que normalmente es de los más grandes en un estudio, que es el departamento de layout. Ellos organizan el shot. A ellos les llegan muchas cosas, desde cámaras a assets, modelos, texturas, muchas cosas. Así que lo que tienen que hacer es para cada shot poner las cámaras, los assets, las texturas dentro de lo que se conoce como APKGs, que son como paquetes de información, y van a hacer mucho trabajo sobre retimings de cámara, posicionamientos de personajes, y esto es muy importante y mucho trabajo. Nos empezamos a acercar a mi departamento, pero antes necesitamos una ayudita de nuestros amigos de animación. Ellos van a recibir el modelo con un Ricky, que hemos dicho que era ese esqueleto, y van a dar vida, van a animar a estos personajes. Pensad que son unos locos de los keyframes. Tienen que animar casi muchas veces frame a frame, y a veces reciben unos rigs tan complejos, pero que son tan complejos que a veces para generar una animación un animador necesita casi 4 meses. Por eso también suele ser un departamento bastante gordo. En otro plano temporal encontramos ahora a los artistas de FX. Normalmente son personas quietas, un poco serias y son muy asustadizas. Son muy territoriales y se recomienda no darles de comer cuando visitáis un estudio. Ellos se encargan de simular todo aquello que un animador no podría hacer. Por ejemplo, si estamos haciendo una tormenta de arena, no podemos decirle al animador que vaya moviendo granito a granito para la tormenta. Aquí entraría la gente de efectos. Normalmente se dedican a hacer cosas naturales como tormentas, agua, explosiones, humo, destrucción. Les encanta destruir cosas. Creo que esta foto describe bastante bien cómo se siente un artista de effects. Y pasa un poco lo mismo con mi departamento, el departamento de CFX, que básicamente es como FX, pero con un hacia adelante, Creature o Character Effects. Son todas esas simulaciones que están sujetas a un personaje, como por ejemplo ropa, pelo, que nos viene de grooming. Todo esto lo tenemos que simular nosotros. No le vamos a decir al animador que vaya animando cada arruga que le va saliendo a la camiseta. Pero es un departamento bastante interesante, y no solo porque trabajo yo. A veces las simulaciones y los efectos que estamos generando no son perfectos. Por eso en muchos estudios se pone un departamento que es el Shot Sculpt, que esto normalmente lo hacen los propios artistas de FX o de CFX, que es como pulir estas imperfecciones que nos han salido durante la simulación. Ya sabéis que en el cine muchas veces estamos envueltos por grandes escenarios y fantasía y ciencia ficción. El departamento encargado de estos escenarios es el de Environment o DMP, de Digital Matte Painting. Ellos se encargan de crear todos estos mundos para contextualizar nuestra película, nuestra historia. Y también me gustaría aclarar que no siempre se dedican a hacer fantasía. Muchas veces la mayoría de DMPs se dedican a perfeccionar lo que es imperfecto en el mundo real. Coger una ciudad que se ha grabado en pleno siglo XXI y hacer que parezca del siglo XIV. Sin luz, todos los departamentos anteriores no tienen sentido, no se van a ver, va a ser una imagen en negro. Ellos cogen todas estas simulaciones, estos personajes, estos assets, estas texturas, este look depth, y lo que hacen es generar un render
que básicamente es una imagen 2D en los cuales, mediante unos algoritmos que se llaman motores de render, van calculando la imagen final. Y finalmente nos quedarían nuestros amigos de Compositing, pero bueno, ellos se hacen llamar Compers. Su misión es de las más difíciles del proyecto. Os voy a poner un ejemplo. Cuando estabais en la universidad o en el instituto y teníais que hacer un trabajo en grupo, cada uno hacía una parte, pero al final había un pringao de todo el equipo que tenía que juntar estas partes y tenía que coger pues la parte 1 y la parte 2 e intentar que tengan como conexión. Normalmente cuando se hacía esto a altas horas de la madrugada, porque todo el mundo te enviaba su parte del trabajo a las 12 de la noche. Pues esto pasa un poco con los compers, que organizan el discurso final. También van a coger información de cámaras, modelos de assets y podemos ver composiciones que son bellísimas obras de arte. Yo os recomiendo no haceros muy amigo de los compers porque casi siempre están trabajando, porque hay un montón de trabajo en esto. Son unas bellísimas personas. Y ahora sí que sí, nos faltaría la parte de distribución, que aquí podríamos entrar más en temas de coloristas, de los sound effects que van a poner estos sonidos finales, los que van a hacer un máster de la imagen para hacer un shot conform, pero no quiero entrar más en detalle en esto porque normalmente esto ya no nos toca tanto. Con esto tendríamos ya una imagen bastante buena de lo que viene a ser un pipeline de VFX. Pensad que cada estudio es un mundo aparte y este esquema puede variar, pero a lo largo de mi experiencia he podido ver que estos patrones son como los pilares fundamentales. Pensad que una vez hemos acabado ya con todo esto, se coge la película, se comprime en un zip y se envía por WeTransfer a todos los cines de todo el mundo. No funciona así, es un poquito más complejo. Lo mejor de todo esto es ver que has formado parte de un equipo tan grande, ver que has ayudado en algo. Esto me pasa mucho y es que mi madre, mis amigos piensan que yo he hecho la película y esto no es así. Es el trabajo de miles y miles de personas y ver que has formado parte de este proceso tan mágico no tiene precio, aunque luego salga tu nombre y nadie se quede para verte. Me gustaría que dejarais en los comentarios qué departamento os ha gustado más o en qué departamento trabajáis. Y si tenéis cualquier tipo de dudas ya sabéis que nos podéis escribir a mí o a Jordi. Así que nos vemos en el próximo vídeo.